Nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie. Una vez más, porque mantenemos despiertos, nos mantenemos aquí. Y vamos a hacer nuestra declaración del libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Decimos: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Así es, vamos a tomar nuestro lugar y vamos ahora sí a meternos de lleno a la palabra de Dios teniendo en mente esta palabra: hagamos que las cosas sucedan, hagamos que las cosas sucedan. Creo firmemente, iglesia, que una de las cosas por las que a veces no vemos lo que Dios ve es cuestión de perspectivas. Digan conmigo: perspectivas. Perspectivas, ¿ok? Esa es la palabra, no perspectivas, perspectivas. ¿Sí? Perspectivas. Y al hablar de perspectivas, es importante que nosotros empecemos a ver desde la perspectiva de Dios, desde la visión de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, ¿sí? Y esa ya es una perspectiva diferente. Nosotros, aunque vivimos en el mundo y estamos aún en el mundo, con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Es importante que nosotros empecemos a ver la vida desde la perspectiva de donde estamos sentados con Cristo Jesús, ¿sí? Porque siempre la perspectiva de arriba es mucho más clara, da mucho más claridad que una perspectiva al ras de piso, al ras de suelo. Yo aquí tengo una mejor perspectiva de todos ustedes, los puedo ver muy bien, los puedo ver mucho mejor a quien se está durmiendo, a quien está comiendo horas, a quien está en cuerpo aquí pero en espíritu quién sabe dónde. Aquí los veo a todos, ¿sí? Aquí los veo a todos. Si me bajo, a lo mejor tengo la ventaja de que estoy más cercano de ustedes, pero no los veo igual. Entonces estoy a veces en la pierna, me quedo arriba para verlos, un poco abajo para estar más tranquilos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Arriba o abajo? Arriba o abajo. Bueno, pero son perspectivas. Esta es una perspectiva. Yo tengo la mejor perspectiva desde aquí de arriba. Y si naturalmente, solamente con 1 metro, no sé cuánto haya de altura aquí, si con 1 metro de altura ya tengo una mejor perspectiva de cada uno de ustedes, o lo que sucede o lo que pasa en este mismo auditorio, bueno, ¿cuánto mejor va a ser nuestra perspectiva cuando nosotros podemos ver la vida, nuestra misma vida, desde la perspectiva del reino de los cielos, desde la perspectiva de donde estamos sentados en Cristo Jesús? Amén. Y ese es el objetivo. Entonces te digo, es cuestión de perspectivas. Entonces, mira, de acuerdo a la perspectiva que cada persona tenga, eso es lo que va a hacer. Si hay una persona que tiene clavada una forma de pensar, una forma de ser, una perspectiva, o sea, de cómo ven las cosas, y si alguien quiere venir y decirle: no, mira, no es así, la cosa es de esta manera, la cosa es de esta forma, de pronto no te va a entender. No te va a entender. O si le das una instrucción a una persona, le dices: mira, esto quiero que lo hagas así, pero ella tiene otra manera de ver las cosas en su mente, en su cabeza. Primero te digo, no te va a entender, y después, como consecuencia, pues tampoco lo va a poder hacer, porque su perspectiva es diferente a la de los demás. Y lo que Dios espera de nosotros, iglesia, es que, como lo estamos diciendo, nosotros veamos desde su perspectiva. Amén. Desde su perspectiva, que hagamos ese esfuerzo para ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. Ok, ahora vamos a la palabra. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Y vamos a leer esta palabra junto con otros cuantos versículos, pero empezamos con que es una cita pues que nos va a llamar la atención. Isaías 55, 8 y 9, y dice de esta manera. ¿Lo tenemos? Dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Y luego agrega: como son más altos los cielos
así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Ok? Entonces el Señor está diciéndonos en esta palabra de Isaías que sus pensamientos están acá arriba y los nuestros ¿dónde están? Acá. Sus caminos están acá arriba y los nuestros ¿dónde están? Acá abajo. ¿Sí? Esa es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿podrá el hombre poner sus pensamientos y sus caminos a la altura de los pensamientos y de los caminos de Dios? ¿O ya es categórico y ya nos quedamos acá abajo y ya como le hagamos o como queramos hacerle ya hasta ahí llegó? ¿O se podrá llegar a tener los pensamientos y los caminos de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos acá abajo? ¿Se podrá empatar nuestros pensamientos y nuestros caminos a los de Dios? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? La Biblia nos enseña acerca de Moisés, perdón, sí, Moisés, de cómo en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 7, nos dice la palabra que el Señor le notificó sus caminos a Moisés. Sí, le notificó los caminos a Moisés. En otra palabra del libro de Salmos, el mismo salmista le dice a David, el salmista le dice al Señor: enséñame tus caminos, enséñame tus caminos. ¿Sí? O sea, si yo reconozco que naturalmente hablando mis caminos están aquí abajo y los caminos están acá, de Dios están acá arriba y mis pensamientos están abajo y los de Dios están acá arriba, entonces creo que es buena y es correcta la oración del salmista: Señor, enséñame tus caminos. ¿Sí? Enséñame tus caminos, permíteme conocer tus pensamientos, como lo decíamos al principio. El apóstol Pablo decía: oremos, y yo oro para que Dios les dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría, y que así como el Señor le reveló o le notificó sus caminos a Moisés, también lo pueda hacer por nosotros. Entonces nosotros podemos tener realmente la perspectiva de Dios, no nos tenemos que quedar ahí pues a ras de piso, ya pues sin mayor aspiración, sino podemos creer que podemos ver desde la perspectiva de Dios. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces, cuando podemos ver desde su perspectiva, vamos a darnos cuenta realmente que podemos hacer mucho en Dios, que podemos lograr mucho en Dios y para Dios. Vuelvo a repetir, por eso esta expresión: hagamos que las cosas sucedan. Pero no vamos a poder ver, no vamos a poder hacer que las cosas sucedan si primero no cambia nuestra perspectiva. Amén. ¿Cuántos de pronto estamos esperando o queremos hacer cosas nuevas, diferentes, pero decimos: sí quiero hacer algo nuevo y diferente, pero no sé qué? Y sí quiero hacer algo, y sí quiero moverme, pero no sé qué, no sé ni cómo, no sé ni de qué manera. Pues nos falta poder ver desde la perspectiva de Dios, y te aseguro que Dios te va a abrir panoramas, Dios te va a dar visión, Dios te va a mostrar caminos que antes no conocías, vas a tener pensamientos que antes no tenías, porque ese es Dios. Pero tiene que haber un deseo, un anhelo por ir más allá, por no solamente acostumbrarnos o resignarnos a ver desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Miren, vamos a ir a la palabra en el libro de Juan, y aquí nos vamos a meter un poquito en este asunto de las perspectivas y de finalmente el que hagamos que las cosas sucedan. Juan capítulo 6. Vamos a ver este relato que nos menciona Juan capítulo 6, acerca de la alimentación milagrosa, una de las dos. La alimentación milagrosa, la alimentación de los 5,000. Vamos a leer desde el versículo 1 para conocer todo el relato. Vamos a ir leyendo poco a poco hacia adelante. Juan capítulo 6, ¿estamos listos? Dice la palabra de esta manera: después de esto,
Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Dice, y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta ahí vamos a leer. Estamos viendo entonces este relato tan particular y tan especial y llama la atención muchas cosas. Yo creo que, yo no sé si la mayoría de ustedes han leído esta palabra, pero es una palabra muy interesante porque cuando Jesús está en ese lugar, dice la palabra que alzó los ojos y vio a la gran multitud, y dice que eran como 5,000 personas, ¿sí? Y cuando vio a esta gran multitud, entonces Jesús hace esta pregunta. Dice, le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y agregan esta palabra que Jesús le pregunta a Felipe, le hace esta pregunta solamente para probarlo, porque Jesús ya sabía lo que había de hacer, ¿sí? Entonces, el primero al que Jesús se agarra de los 12, ¿sí? Es a Felipe. Diga conmigo, Felipe, ¿sí? Entonces encontramos a Felipe. Felipe, pues como lo estamos diciendo, es uno de los discípulos de Jesús, y siendo uno de los discípulos de Jesús, pues yo no sé qué tú esperas de pronto cuando sabes que alguien es discípulo, es una persona cercana a un hombre importante. En este caso Jesús era el hombre importante, era el maestro, y pues esperas que los discípulos se comporten a la altura del maestro, ¿no? Sí, entonces Jesús agarra de entre los 12, decide por Felipe y le pregunta a Felipe, a ver Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando vemos la pregunta, ¿de dónde compraremos pan? ¿Qué entienden por esta pregunta? ¿De dónde compraremos pan? Se puede entender de dos formas. ¿De dónde? O sea, ¿de qué lugar? ¿De qué panadería? ¿O de dónde? ¿Con qué? ¿Verdad que sí? Para nosotros el decir ¿de dónde? Es con qué. Sí, pero también se entiende de dónde es de qué lugar, de dónde, de qué lugar, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús está haciendo esta pregunta. En unas versiones más se enfoca en con cuánto y en otras versiones más se enfoca de lugar, ¿sí? Pero si nosotros tomamos las dos formas de ver esta pregunta, pues es interesante porque podemos enriquecer esta historia. Si preguntamos ¿de dónde? En cuestión del lugar, pues entonces nos tenemos que preguntar ¿en dónde pueden vender pan para tanta gente? ¿Verdad que sí? Dice 5,000 personas, y lógicamente como se ha dicho, dice aquí que en general se contaban a los hombres solamente, no se contaban a los niños, no se contaban a las mujeres. Entonces podríamos decir que había entre 10 a 15,000 personas, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? ¿Sí? Y Felipe, si nosotros podemos observarlo de una mejor manera, nos damos cuenta que siendo un discípulo de Jesús, su perspectiva era muy al ras de piso. La perspectiva de Felipe era muy así, pisando completamente el piso, todo lo veía natural. Entonces podemos ver a un Felipe muy lógico, la lógica humana, la lógica natural. Podemos verlo así a Felipe. En su respuesta nos damos cuenta de esto. Les digo, un Felipe lógico, un Felipe que hacía ¿cómo se llama? Las matemáticas, de acuerdo a Pitágoras, de acuerdo a nuestra misma lógica. 2 más 2 son 4, 4 por 2 son 8,
7 por 3, 4, 7 por 3. ¿Sí? Alguien empezó a sacar el teléfono, ¿verdad? Porque ya 7 por 3 como que ya es mucho, ya no me da para tanto, ¿verdad? 2 por 2 todavía, ¿verdad? Pero 7 por 3, caray. 9 por 8. ¿Cuánto? Pues 2. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, Felipe era un hombre así, muy lógico. Y Jesús le pregunta, ¿de dónde compraremos pan? La respuesta de Felipe dice de esta manera. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Por la respuesta de Felipe nos damos cuenta que Jesús está preguntándole por dinero, ¿verdad que sí? Porque Felipe le dice: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase ¿qué? Un poquito, no van a bastar 200 denarios. Te digo, Jesús le pregunta a Felipe, está ya esta situación con la gente, y Felipe le responde de una manera muy natural. Es como si Felipe, no sé, si fuera una especie de secretario, o si trajera apuntes, si estuviera tomando estadísticas y notas, y entonces inmediatamente Felipe saca sus datos y dice: bueno, Señor, son tantos copos, se va a alcanzar, no contiene, le pido 3 altares y le pido 2 altares. No, Señor, no nos alcanza, 200 denarios, pues no nos van a alcanzar para tomar un poquito, ¿sí? Cuando hablamos de 200 denarios, entendemos por otra de las historias en la Biblia que un denario puede llegar a significar el salario diario de una persona. Sí, un denario, el salario diario de una persona. 200 denarios, pues equivalen a 200 días de trabajo. Más o menos, 7, 8 meses de trabajo, y es la respuesta que le da Felipe el lógico, Felipe el Pitágoras, es la respuesta que le da Felipe el de la expectativa raza. Esa es la respuesta que le da: Señor, pues esto es lo que podemos hacer. Si les digo, si respondemos la pregunta desde la perspectiva o desde el hecho de verlo de lugar, de igual manera, ¿de dónde se van a conseguir panes para 15,000 personas? ¿Alguien aquí ha hecho pan? Bueno, aquí tenemos alguien que tiene pan, ¿verdad? Que maneja el pan. ¿Cuánto tiempo se tarda para hacer 100 panes? Pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Pues el pan para 15,000 personas, o dejémoslo ya en 5,000. O sea, ¿cuánto tiempo se van a tardar? A lo mejor dices: bueno, pues es una panadería pequeña, pues no puede producir tanto. Bueno, vamos a preguntarle a Walmart, vamos a preguntarle a Soriana. ¿En cuánto tiempo nos preparan pan? Porque aquí ya hay 5,000 que tienen hambre. ¿Sí? ¿Qué nos va a contestar allí en Soriana, Walmart? ¿Cuánto tiempo crees que nos den respuesta y les diga: les voy a llegar en tanto tiempo tal cantidad de panes? ¿Será inmediata? Pues no, o sea, humanamente hablando, claro está, era imposible. Tanto por dinero, 200 días de trabajo, como por cantidad, por la panadería que iba a surtir esta gran cantidad de panes. De igual manera era prácticamente imposible. Y lo siento, o sea, Jesús le está preguntando a Felipe, dice la Biblia, para probarlo. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, quería probar a Felipe. Y creo firmemente, iglesia, que el Señor Jesús de igual manera nos prueba de tiempo en tiempo, vez tras vez. ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces las situaciones que enfrentamos no es que realmente sean situaciones difíciles, es que tiene que ver de acuerdo a la perspectiva desde que la vea. ¿Sí? Y Jesús ya sabe lo que va a hacer, ya sabe Jesús cómo va a resolver tal situación, tu problema, tu circunstancia. Sin embargo, Jesús la permite para que seamos probados y para ver si estamos viendo desde nuestra perspectiva natural o estamos viendo desde la perspectiva del reino de los cielos, desde nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es el asunto y ese es el punto. Entonces, ve a Felipe y Felipe tacha borda, porque le responde de manera muy natural, le responde de manera muy lógica. ¿Sí? Después vamos con el siguiente. Y entonces dice el versículo 8, dice: otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Siempre que yo leo este relato, me gusta a mí hacer la expresión de como pensando en cómo estaría hablando Andrés. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Sí, es como si
¿Sí? Así me lo imagino. O sea, por un lado, Felipe, el natural, Felipe no, ni hizo un intento de como cuando juegas al martillo, al del que prende los poquitos, ¿verdad? Felipe dijo, no, pues ni para qué le pego, no me alcanza. Y llega Andrés y dice, pues señora, ¿qué hay un muchacho que tiene 5 panes de 2 pesos? Y no llego. ¿Sí? Y entonces esta es otra perspectiva. No es una perspectiva completamente natural al ras del piso, pero tampoco tiene la perspectiva del reino de los cielos. Y a veces creo yo que la iglesia nos quedamos en este nivel. Yo veo a Andrés y yo veo a Andrés como el llamerito. ¿Sí? Hay mucha gente con el llamerito. Hay mucha gente que dice yo creo, pero nada más se queda en eso, en palabras, pero no ven nunca realizado, no ven nunca manifestado lo que Dios está diciendo que va a suceder. ¿Por qué? Porque nos quedamos así, con el llamerito. Entonces ahí está el segundo de los discípulos, Andrés, diciendo, aquí está un muchacho. Aquí tenemos al segundo personaje, ¿verdad? Felipe, luego Andrés, y encontramos un tercer personaje. ¿Cuál es el tercer personaje aparte de Jesús? ¿Cuál es el tercer personaje? ¿Cuál? El muchacho. Digan conmigo, el muchacho. Cuando hablamos del muchacho, y la Biblia cuando expresa la palabra muchacho, se refiere propiamente a un adolescente. ¿Ok? No a una persona adulta, no a una persona mayor, adolescente, casi llegando a lo mejor joven, adolescente, casi llegando a niño, pero se refiere a un adolescente. Y este adolescente es el que, del cual Andrés le está hablando a Jesús, que allá hay un muchacho, o sea, ya el muchacho está ahí. El muchacho, aquí hay un muchacho, Señor. ¿Sí? Ya el muchacho está ahí. Y cuando Andrés le está hablando a Jesús del muchacho, y aunque Andrés dice, ¿qué es esto para tantos? Lo cierto es que Jesús se tomó se quedó con la parte del muchacho y sus 5 panes y sus 2 peces, y entonces en base a ese muchacho y sus panes y sus peces, Jesús fue que siguió actuando, Jesús fue que siguió accionando, Jesús fue que dijo sus próximas declaraciones. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, hagan repostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se repostaron como el número de 5,000 varones. Y entonces, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y dio gracias, y los repartió a sus discípulos, y los discípulos los repartieron entre la gente que estaba repostada, y lo mismo hizo con los peces. ¿Ok? Entonces Jesús, aunque Felipe iba aquí y se cayó, Jesús tomó lo que le estaba hablando del muchacho, y Jesús con eso le siguió. Jesús, como si no hubiera escuchado la pregunta, ¿qué es esto para tantos? Entonces siguió con este nivel, y entonces llegó el muchacho. Ahora, imagínense, 5,000 varones, 10,000-15,000 personas. ¿Cómo le hace una persona, un muchacho, para llegar de donde está hasta donde está Jesús? Si siempre la multitud estaba pegadita a Jesús, siempre la multitud estaba lo más cercano a Jesús, lo querían tocar, lo empujaban. ¿Sí? ¿Cómo le hizo un muchacho para llegar con su canasta a Jesús? Eso nos habla entonces de perseverancia. Eso nos habla de un muchacho que realmente tiene fe. Eso nos habla de un muchacho que, miren, por un lado, es un muchacho precavido. Hombre precavido, ¿qué dice? Vale por 2. Era un muchacho precavido. ¿Por qué? Porque traía noche, ¿verdad? Traía noche. Los otros 5,000 varones, con sus familias, no sé con quién más venían, dijeron, pues Jesús como quiera hace milagros, ¿verdad? Jesús como quiera nos va a dar de comer, ya lo probamos, ya lo comprobamos, entonces no te lleves nada, ni que ya comemos, de seguro comemos. Pero este muchacho era un hombre precavido. Qué interesante es eso, ¿verdad? Este muchacho, desde que venía ya con su canastita, 5 panes, 2 peces, ya era un hombre precavido, un muchacho precavido. Y es un muchacho, no es un Felipe, no es un Andrés, discípulo de Jesús. Es un muchacho, ni siquiera el nombre se dice, ni siquiera sabemos el nombre de este muchacho, pero es un muchacho precavido. Y entonces yo no sé cómo llegó a los oídos de este muchacho que Jesús estaba preguntando qué vamos a hacer para darles de comer a tantos. Y entonces este muchacho escucha de alguna otra manera y llega y dice, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. ¡Wow! Sí, para Felipe, para Andrés no se alcanzaba, pero ¿por qué este muchacho decidió llevar su canasta? ¿Qué me estaba pasando en la cabeza de este muchacho? ¿Qué pensamientos estaba
Eso es importante. Y en este sentido, entonces tenemos que entender que la perspectiva de este muchacho, a diferencia de Felipe y de Andrés, era muy diferente. Era completamente por encima de la de los discípulos. ¿Sí? Tenía una perspectiva diferente. Yo no sé si había escuchado ya de Jesús antes, si había oído hablar de Jesús antes, pero él tiene una perspectiva diferente. Y Dios nos llama a eso. Yo no sé cuánto dinero tenía la tesorería de Jesús, porque ustedes saben que Jesús y sus discípulos tenían un tesorero, ¿verdad que sí? ¿Quién era el tesorero de Jesús? Judas. Pues yo no sé si Judas dijo, no hay, Señor, no hay. ¿Cuánto tengo, yo no sé cuánto había en la tesorería de Jesús o Judas, pero aún así no lo vieron viable. Y a este muchacho, 5 panes y 2 peces. Lo que probablemente podían tener en la tesorería, aún dijeron, no es suficiente, es muy poco, Señor, ni para qué le comemos. Pero aunque realmente era muy poco lo que tenía el muchacho, dijo, yo lo entrego en las manos del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros llegamos a tener cosas y lo que tenemos puede ser poco desde nuestra perspectiva. 5 panes y 2 peces para 5,000 personas, ¿es mucho o es poco? Yo diría que es nada. Si tú quieres repartir 5 panes y 2 peces entre 5,000 personas, si Felipe dijo con 200 denarios no nos va a alcanzar para darles un poco, con 5 panes y 2 peces, ¿sí? Y ahora vas a ver, den la vida al pescado y otra al pan, y el que sigue, como que se lo pintas y el que sigue, ¿sí? Y nunca vas a acabar. Esa es la perspectiva humana, esa es la perspectiva al ras del piso, y muchas veces ese es el problema. La perspectiva desde la cual vemos las cosas. Tenemos cosas y decimos, no. La frase que decimos, ¿con qué ojos, divino tuerto? ¿Con qué ojos? Sí, mírame cómo estoy. No, lo que yo tengo, no. Si tuviera más, no, cuando yo tenga. Es más, cuando me gane la lotería. Hace años, cuando iniciamos el ministerio, una persona me pidió ir a su casa. Ya no está aquí, pero se lo cuento. Porque era cuando iniciamos, todavía estábamos en los locales. Y me pidió ir a su casa, así muy así como que muy guardado el secreto y así medio raro. Que quiere que vaya a su casa. Era una mujer. Y llegó a su casa y ya empezó a platicar. Y me dice, hermano, es que ¿sabe qué? Yo le estaba orando a Dios. Qué bueno. Y me dice, pero yo le estaba orando a Dios para sacarme la lotería. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero no solamente eso, dice, Dios me habló y Dios me dijo el número ganador de la lotería. Muy bien, ¿y qué cree? Que ya lo compré y tenía el boleto. Y lo que quería que fuera a su casa era para que orara por el boleto, porque Dios le había dicho que se iba a ganar la lotería. Sobre esas cosas que a uno le ponen en así, ¿qué haces, verdad? ¿Cómo le explicas, verdad? Bueno, ok. Pues la gente, esta persona dijo, es más, y cuando yo me gane la lotería, yo voy a dar un millón de pesos a la iglesia. Oro, ahorita aceite y unción y la toco 3 veces, la levanto y que se haga lo que se debe que hacer para que saque la lotería, ¿verdad? Total, pues llegó el día de la lotería, probablemente no se sacó la lotería. ¿Y qué creen? Que han puesto varios anuncios en el metro y en el norte y no la encuentran. No la volví a ver a la hermana. En serio, ya no volví a ir a la iglesia. No sé si fue de pena, no sé qué pasaría, pero muchas veces queremos que las cosas sucedan así y decimos cuando yo tenga y cuando yo me gane. No, es que desde nuestra perspectiva
lo que tenemos es poco, pero desde la perspectiva de Dios, en realidad es más que suficiente para lograr lo que te propongas en Dios. ¿De verdad lo puedes creer? ¿De verdad lo puedes creer? ¿Sí? Ese es el asunto. Muchas veces la gente nos estamos quejando, es que no tengo, es que no me alcanza, nos afecta. Les he dicho en otras ocasiones que la preocupación es como un cortocircuito. La preocupación no debe caber en la vida de un hijo de Dios, porque es como un cortocircuito. Y muchas veces vivimos preocupados días, meses, años, pero no hacemos nada. Y es un cortocircuito. Yo les he comentado, poniéndolo como una referencia, ¿cuántos cuando tienen un cortocircuito en la luz, en la electricidad de tu casa, así lo dejan? Van al apagador, no prendió, lo empieza a hacer pues corto, ¿verdad? Empieza a echar chispas. No, este tiene un cortocircuito, no, mañana lo prendemos, a ver qué pasa. ¿Vas mañana? Sí jaló, porque ese cortocircuito a veces jala y a veces no jala, de repente prende, de repente no. Sí, no, y luego otra vez no jaló. No, sí, déjalo, el otro año lo arreglamos. ¿Verdad que no vivimos así? ¿Verdad que no somos así con las cosas de la casa? Tratamos de que jalen las cosas, por lo menos el foco que haya luz, más en la noche, cuando ya está todo oscuro, lógicamente que prenda el foco. Pero con la preocupación parece que llegamos hasta a pensar que es normal. Llegamos a decir, es normal, me preocupo, ya va. Y que tú le hablaste un poquito a la gente porque te sacan todo lo que traen y todos preocupados, todos ansiosos. Pero la preocupación no es parte de la vida del hijo de Dios. La preocupación, tengo muy claro, es como un cortocircuito. Y entre más lo dejes pasar, más va a afectar tu vida espiritual. Se la va a comer, la va a matar tu vida espiritual. Entonces, si nosotros permitimos la preocupación, eso mata la vida espiritual. Y sin embargo así vivimos. No vivas de esa manera. Otros, por otro lado, viven quejándose. Quejan y quejan y quejan. Quejiditos y todo. Por todo se quejan. ¿Sí? Por todo se quejan. Son como los pitufos gruñón, ¿verdad? ¿Sí? Así, y quejan, tampoco te ayudan, tampoco sirve de nada, no se logra nada. Aunque en relación a la preocupación o al afán, a la ansiedad, que van por el mismo rumbo, Jesús dice: ¿quién por mucho que se preocupe, quién por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Sí? Un codo. Esta es la medida de la cual Jesús estaba hablando. Preocúpate, quiero crecer, ya crecí, wow. No, dice, no va a pasar nada, absolutamente nada. ¿Cuántos han querido crecer en algún momento de su vida? ¿Cuántos han querido ser más altos? Yo quería crecer. Yo escuchaba en la iglesia, cuando iba a la iglesia de adolescente, y decía, vamos a hablar del tema crecimiento espiritual. Y yo, me van a enseñar cómo crecer. Pero hablaban de espiritual, de veras, yo se los juro por esta, no se crean. Pero pensamos que por preocuparnos van a salir las cosas. No te sirve de nada. No te sirve de nada la preocupación por un lado, ni la queja por otro lado. ¿Ok? Pero el entender que, aunque desde la perspectiva natural lo que tengo puede ser poco, 5 panes y 2 peces, cuando lo traigo al Señor Jesucristo, cuando pongo mis recursos en Dios, en Jesús, Dios los usa y entonces ahí son multiplicados. Dice la palabra, versículo 10, vamos a leer. Entonces Jesús dijo: hagan reposar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Me llama la atención esa frase. No sé a qué tipo de hierba se refiere, pero bueno, dice: y se reposaron como el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban. ¿Cómo? Pero es que simple y sencillamente es partir desde mi perspectiva, en la que estoy sentado en Cristo Jesús, en lugares celestiales, para poder darme cuenta que lo que tengo en realidad no es poco. Lo que tienes en realidad no es poco. Yo no sé si
Dice algo bueno lo que le estoy diciendo, ¿no? Lo digo por las caras, como que me ven raro. Pero de verdad, eso es la perspectiva que lo estés viendo. 5 panes los puso en Jesús, Jesús los bendijo, los repartió a los discípulos a la gente se saciaron.